¿Y si te dijera que el rey más poderoso de la tierra fue transformado en un animal? ¿Que un solo sueño arrancó su corona, su cordura y su gloria? ¿Y que todo esto ocurrió por causa de una sola palabra: orgullo? Hoy vas a conocer el sueño que cambió la historia, la visión que hizo temblar a Nabucodonosor, y que quizá sea una advertencia para mí y para ti también. En aquella noche silenciosa, cuando las lámparas de aceite temblaban suavemente en los pasillos del palacio, Nabucodonosor despertó con el corazón acelerado, como si algo invisible hubiera atravesado sus pensamientos y marcado su alma con fuego. Los babilonios siempre dieron gran importancia a los sueños, y el rey sabía que no podía ignorar lo que había visto. Esta vez, al contrario de lo ocurrido años antes, ninguna niebla ocultaba la visión. Cada detalle permanecía nítido, como si hubiese sido grabado en la piedra de su memoria. La imagen que dominó el sueño era demasiado grandiosa para ser olvidada. Un árbol colosal erguido exactamente en el centro de la tierra, tan vasto que su copa parecía tocar el mismo firmamento. De él fluía sustento para todo ser viviente. Las aves descansaban entre sus ramas densas, las fieras buscaban sombra bajo su tronco. Pero de repente, el escenario cambió con la aparición de un mensajero celestial, cuya presencia hacía vacilar la propia luz. Su voz resonó como un decreto que atravesaba cielo y tierra. Cortad el árbol y derribadlo. Dejad, sin embargo, en el suelo el tocón con las raíces, sujeto con cadenas de hierro y bronce, y que permanezca así por 7 tiempos. Al despertar, el rey sintió que aquella orden celestial cargaba un peso que sobrepasaba cualquier figura simbólica común a los sueños de Babilonia. La sentencia no dejaba espacio para dudas. Algo grandioso sería removido, quebrado, arrancado de su posición más alta. Las palabras 7 tiempos martillaban en su mente, y él percibía que su propia vida estaba entrelazada con el destino de aquel árbol, siendo lanzado a un estado primitivo durante años enteros, hasta que reconociera algo mayor que cualquier reino que pudiera gobernar. Mientras el palacio aún resonaba con el llamado urgente del rey, los magos, encantadores, caldeos y hechiceros se reunieron delante del trono, intentando descifrar un misterio que sobrepasaba sus artes. Ninguno de ellos consiguió penetrar el significado de la visión, exponiendo una vez más la limitación humana ante los secretos del Altísimo. Fue entonces cuando Daniel, el hombre a quien Dios había dado el don de interpretar sueños, fue llamado. Él tembló al revelar al rey que aquel árbol colosal, que sería derribado y arrojado al suelo, era el mismo Nabucodonosor. La sentencia era clara. El rey sería apartado de la convivencia humana hasta reconocer que el Altísimo tiene dominio sobre el reino de los hombres. En este escenario de aviso celestial, el orgullo del rey se levantaba como una muralla, pues él había sido exaltado sobre todos los reinos. Olvidado del aviso, el rey caminó hacia la terraza más alta del palacio, contemplando las murallas inmensas, los templos dorados y los jardines colgantes. Su voz se llenó de vanidad al celebrar Babilonia. ¿No es esta la gran Babilonia que yo construí con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Sin embargo, en el instante exacto en que sus labios celebraban las obras de sus propias manos y su mirada se llenaba de vanidad al contemplar Babilonia, el juicio divino descendió sobre él, arrancándole el espíritu humano y arrojándolo a la condición de un animal. Cuando su mente finalmente volvió en sí, después de los largos años viviendo como una criatura que apenas reconocía su propio reflejo, Nabucodonosor alzó los ojos al cielo, como quien reencuentra la luz después de atravesar un valle de tinieblas profundas. En aquel instante de claridad, su primera declaración no fue sobre el trono restaurado, ni sobre la gloria recuperada, sino sobre aquel que reina soberano por encima de todos los reinos. Sus labios pronunciaron con reverencia: el Altísimo tiene dominio sobre el reino de los hombres, y esta confesión es narrada como el despertar de un espíritu antes sofocado por el orgullo. El rey, antes tirano e invencible en apariencia, ahora se volvía un hombre humilde, sabio y compasivo, moldeado por la disciplina divina. Él comprendió que la verdadera grandeza no nace de la fuerza, de la riqueza o de las conquistas, sino de la sumisión sincera al Dios vivo. A medida que el pergamino avanzaba entre las manos de los mensajeros reales, la voz de Nabucodonosor parecía atravesar el tiempo,
resonando como un testimonio vivo de aquel que había sido quebrado y reconstruido por las manos del Altísimo. Él respiraba profundamente, con la suavidad de quien fue alcanzado por la gracia. En el vasto salón del palacio, él alzó el edicto que llevaba su nueva comprensión, declarando que el Altísimo tiene dominio sobre el reino de los hombres. Su jornada se encerraba con un testimonio que resonaría a través de la historia como el último y más luminoso acto de su vida. Si este mensaje habló a tu corazón, quiero agradecerte de verdad por permanecer hasta aquí. Historias como la de Nabucodonosor nos recuerdan que Dios sigue obrando en nosotros, moldeando nuestro carácter, corrigiendo nuestros caminos y derramando gracia aún cuando necesitamos comenzar de nuevo. Gracias por dedicar este momento para reflexionar conmigo. Que el Altísimo, que tiene dominio sobre todos los reinos y sobre todas las vidas, siga guiando tus pasos con sabiduría y misericordia. Si sentiste que este contenido te edificó, no olvides dejar tu like, compartirlo con alguien que necesita oír esta palabra y suscribirte al canal para acompañar los próximos mensajes. Que Dios te bendiga abundantemente. Hasta el próximo video.